Pretendo con esta conferencia aplicar algunos conceptos del psicoanálisis a la clarificación o interpretación del proceso creativo de Juan Ramón Jiménez. Pero como lo que justifica que se me haya solicitado que dé la conferencia es precisamente por el hecho de ser sobrino nieto del poeta, quiero empezar aclarando cuál es mi parentesco con él, cuál es mi línea de descendencia familiar. Y para hacerlo, tendré que echar mano, una vez más, de su libro más emblemático, Platero y yo, la evocación lírica de ese entrañable burrito imaginario, dulce platero, trotón, burrito mío, que llevaste mi alma tantas veces, solo mi alma, por aquellos caminos de nogales, de malvas y de madreselvas. Burrito imaginario, que solo lo llevó el alma del poeta, aunque estaba inspirado en esos burritos reales que tenían las familias de entonces para hacer sus transportes habituales y que además representan y simbolizan, como se afirmó en el acta, las actas suecas del premio Nobel, a los seres menos afortunados de la creación, sea un hombre, un animal, un insecto o una hoja de hierba. Esto decían las actas de la concesión del premio Nobel. Y dicen también en esas mismas actas que, que hacia esos seres miembros desfavorecidos de la creación, el poeta Juan Ramón muestra su mayor comprensión y su ternura más humana. Tengan en cuenta que el libro universal Platero y yo, traducida a las más importantes lenguas de todo el mundo, está dedicado a una niña minusválida, olvidada casi en el pueblo y conocida ya en todo el mundo, a la memoria de Aguedilla, la pobre loca de la calle del Sol, que me mandaba moras y claveles. Esta es la dedicatoria de Platero y yo. He dicho conocida en todo el mundo porque tienen que tener en cuenta que Platero y yo, después del Quijote de Cervantes, es la obra en castellano que más traducciones ha tenido en todo el mundo, en la mayor número de lenguas del planeta. Para justificar, como yo he dicho, mi parentesco y mi línea de descendencia familiar, he seleccionado un pasaje de Platero y yo en el capítulo que se titula El racimo olvidado, cuyo comienzo, cuyo arranque, que se diría con el lenguaje cinematográfico, eh, voy a leer ese comienzo, ese arranque, o lo voy a mirar, porque es tan visual y tan plástico como si verdaderamente fuera la escena de una película. Dice así: después de las largas lluvias de octubre, en el oro celeste del día abierto, nos fuimos todos a las viñas. Platero llevaba la merienda y los sombreros de las niñas en un cobujón del seroncillo, y en el otro, de contrapeso, tierna, blanca y rosa, como una flor de albérchigo a blanca. Bueno, pues esta blanca, flor de albérchigo, por aquí al albérchigo le llaman el albarillo, es una fruta. Aquí en Córdoba le llaman el albarillo, en Huelva y en Sevilla yo siempre he oído llamarla por el nombre de albérchigo. Esa blanca flor de albérchigo, tan pequeña además de tierna y blanca, tan pequeña que cabía en el en el cerón de esparto del burrito, contranivelando el peso de la merienda de las niñas y de sus sombreritos. Esa niña blanca vivió hasta los 84 años, tuvo 11 hijos, y el tercero de los cuales soy yo. Blanca es mi madre, Blanca Hernández Pinzón Jiménez. Y este Jiménez, segundo apellido de mi madre, es el Jiménez de Juan Ramón, del que yo desciendo.
Y es el Jiménez de mi abuela Victoria, madre de mi madre, que era hermana de Juan Ramón. Yo me llamo Fernando Jiménez, pero ese primer apellido es puramente casual, que mi madre se casó con un señor sevillano que también se llamaba Jiménez. Pero quede claro, y por eso he hecho esta introducción, yo soy sobrino nieto de Juan Ramón por parte de madre, no de padre. Mi madre nació en la casa que es hoy Museo de Zenobia y de Juan Ramón, a los que los padres de Juan Ramón habían trasladado a la familia cuando él, el poeta, tenía 3 años. Él nació en otra casa, pero a donde se fueron a vivir desde los 3 años, y fue la casa de Juan Ramón, es la que hoy es Casa Museo Zenobia Juan Ramón, en la calle que se llama Juan Ramón Jiménez. Casa que, según él describe, guardó mi infancia entre grandes salones y verdes patios. Así es como la evocó y la describió Juan Ramón desde el exilio, idealizándola quizás por la nostalgia. Allí, como digo, nació mi madre, allí vivió con sus padres y sus hermanos durante su adolescencia y su juventud, y de allí salió para casarse con este señor que también se llamaba Jiménez, que es mi padre. Y esa fue también la casa de mi infancia durante la guerra, a donde mi padre nos llevó, a mí y a mis hermanos, cuando mi padre tuvo que marchar al frente. Y quiero señalar que toda la obra de Juan Ramón, en toda su obra de Juan Ramón, se asocian con gran frecuencia estos dos términos analógicos, madre y casa, términos que se analogizan, se representan mutuamente y se simbolizan a la recíproca. Madre y casa. Casa que simboliza a madre, madre que simboliza a casa. Se superponen en el alma añorante y nostálgica y en los sueños de Juan Ramón, como en esos fenómenos oníricos del psicoanálisis de Freud, y ya lo introducimos aquí en honor al coincidente aniversario de su nacimiento. En la interpretación de los sueños de Freud se conocen como fenómenos de condensación y de desplazamiento. La imagen de la madre se desplaza hacia la casa representa a la madre y ambas imágenes se condensan. Son los fenómenos de condensación y de desplazamiento con el que se interpretan los sueños en esa ciencia que inauguró Freud, que es llamándole la oniroterapia o la onirología. He elegido dos poemas de madre y casa o de casa y madre. El primero es del diario de un poeta recién casado, en 1916, cuando vuelve de Nueva York a Moguer y todavía en el mar. No, no, no me refiero a ese. Es primero antes del mar, cuando ha vuelto a Moguer, después del viaje por mar, y expresa qué bien le viene al corazón su primer nido. Su primer nido su madre, su primer nido su casa, superpuestos y condensados. Qué bien le viene al corazón su primer nido. Con qué alegre ilusión se torna siempre volando a él. Con qué descuido se echa en su verde ramazón, rodeado de fe, de paz, de olvido. Y con qué desazón vuelve a dejarlo pobre y desvalido. Parece que en un trueque de pasión el corazón se trae roto el nido, que se queda en el nido roto el corazón. El segundo poema es inédito, se titula Retorno y entre paréntesis madre. Retorno a la casa, retorno a la madre. Dice así. Es un soneto. Donde estuviste estás, y yo he venido por el estero de mi dicha muerta a la tranquila vida de tu puerta, como la golondrina vuelve al nido. Y te encontré en tu palpitante olvido
contemplando las rosas de tu huerta, soñando en existir y bien despierta, contenta con la paz de lo tenido. Lo mismo que antes me tocó tu mano, con igual suavidad de lirio humano en la suave marchitez postrera, pero te la apreté contra la mía y sentí en el calor que la envolvía la pérdida de tanta primavera. Casa y madre. Bueno, en realidad yo no conviví con Juan Ramón. Juan Ramón se exilió de España desde Madrid, viviendo en Madrid, cuando yo tenía 2 años viviendo en Sevilla. Pero convivimos con él, mis hermanos y yo, permanentemente en el pensamiento y en el recuerdo de mi madre Blanca y de mi abuela Victoria. Viví durante la guerra, como ya he dicho, en la casa de Moguer, la casa que fue casa y madre de Juan Ramón hasta los 20 años, hoy Museo de Zenobia y Juan Ramón. Entonces no le llamábamos familiarmente Juan Ramón, sino tío Juan y tía Zenobia. Los estudiosos de la obra de Juan Ramón suelen dividirla en etapas, que se corresponde con las sucesivas corrientes, tal como se estudian en la historia de las producciones artísticas y literarias, la etapa simbolista, la parnasianista, el parnasianismo, el expresionismo, el dadaísmo, la etapa surrealista, el surrealismo, hasta llegar a lo que él llamó la poesía pura. Y es justo que se pase por todas estas etapas, porque la obra de Juan Ramón las atraviesa a todas, las abarca y las integra a todas. O dicho de otro modo, porque las antenas mentales de Juan Ramón iban captando desde su alma sensibilísima todas las vibraciones del alma colectiva con todos sus matices y todos sus colores, tal como se van sucediendo en el transcurso de la vida y de la historia. Y Juan Ramón los va elaborando, expresando y plasmando en su incesante obra. Mi lectura de la obra de Juan Ramón nunca ha sido sistemática ni técnica, sino ocasional. Lo que he ido leyendo desde los 14, 15 años, o lo que nos leía mi abuela y mi madre cuando él estaba en el exilio, y en España era poco conocido o poco mencionado, incluso se le miraba con recelo por estar exiliado y por su amistad con Machado y con García Lorca. Desde mi particular lectura, yo divido la obra de Juan Ramón en 3 etapas que no corresponden tanto al análisis técnico o literario que hacen los críticos, lectores y estudiosos de su obra, sino a la experiencia subjetiva desde la que él va elaborando y plasmando su obra. Y la divido como en 3 etapas, he dicho, desde una conceptualización psicoanalítica, aplicándole los conceptos del psicoanálisis, que son como 3 niveles de su experiencia psicológica endovivencial, de sus vivencias profundas. La primera etapa, que coincide más o menos con los que algunos autores denominan la etapa sensitiva, es una etapa de contemplación del mundo exterior, desde toda y cada una de las ventanas de sus 5 sentidos, que yo llamaría esta etapa la etapa de proyección, que es un término psicoanalítico. La segunda etapa, que es una etapa de interiorización de sus experiencias, en términos psicoanalíticos yo la conceptúo como etapa de introyección. Y la tercera etapa la denominaré etapa de sublimación o etapa de identificación con el yo ideal, son términos psicoanalíticos, que es una etapa de divinización de su conciencia. Y he seleccionado varios poemas significativos de cada una de estas 3 etapas, de estos 3 estados del alma, en permanente vibración y evolución. Los 3 estados de alma que yo distingo desde mi propia lectura de la obra de Juan Ramón Jiménez, de etapas que conceptualizo con términos psicoanalíticos.
Tenga en cuenta que la obra de Juan Ramón, la obra total, prácticamente no la ha podido leer nadie. Publicaron hace poco 2 tomos en la editorial Espasa que ocupan en papel Biblia más de 6.000 páginas en cada tomo. Bueno, pues esto no supone más que 1/3 de su producción, teniendo en cuenta todo lo que aún queda sin publicar, que ya se ha digitalizado, de más de 200.000 manuscritos que existen en la Universidad de Puerto Rico, con otro depósito que hay en la Biblioteca Nacional de Madrid. El fenómeno de producción literaria de Juan Ramón es tan impresionante, tan descomunal, que no tiene parangón. No es comparable en nuestra lengua castellana, quizás nada más que con López de Vega. López de Vega, al igual que Juan Ramón, tuvo una producción literaria tan profusa que se decía de él, de López de Vega, en unos versillos populares. Más de 1.000 obras en horas 24 pasaban de la musa al teatro, de su inspiración a la escena. Bueno, a la primera etapa, que es eminentemente contemplativa, le he llamado etapa de proyección, aplicándole la terminología o la conceptualización psicoanalítica. Juan Ramón va contemplando el mundo que lo rodea, la fascinante, misteriosa imagen, mágica naturaleza que nos envuelve, la va percibiendo y sorbiendo con sus 5 sentidos en permanente alerta, y la interpreta o interpreta todo, proyectando sobre lo que ve y sobre lo que contempla sus propios sentimientos, su propio universo interior de emociones y de sueños, sus estados subjetivos endovivenciales, sus vivencias interiores. Para esta primera etapa he seleccionado varios poemas. Los 2 primeros poemas que voy a leer son del libro Arias Tristes de 1902, en pleno ámbito cultural, todavía romántico y además modernista, el modernismo que entonces se iniciaba y que nos venía a través de Rubén Darío. Leo el primer poema. Para darle un alivio a estas penas que me parten la frente y el alma, me he quedado mirando a la luna a través de las finas acacias. En la luna hay algo que sufre entre un nimbo divino de plata. Hay algo que besa los ojos y que seca llorando las lágrimas. Yo no sé lo que tiene la luna, que acaricia, que duerme y que calma, y que mira en silencio al dormido con inmensas piedades de santa. Y esta noche que sufro y que pienso liberar de esta carne a mi alma, me he quedado mirando a la luna a través de las finas acacias. Es un cuadro nítidamente romántico y modernista también. La luna con su nimbo plateado entre las acacias oscurecidas en la noche, y él, el poeta, contemplándola entre sollozos y lágrimas. El segundo poema de esta contemplación y de la proyección de sus sentimientos en lo que contempla es también de Arias Triste. Arias Triste lo escribió alrededor de los 20 años, cuando estuvo ingresado en el Sanatorio del Rosario del barrio de Salamanca de Madrid. Los jardines y los árboles son los de ese sanatorio, donde él se enamoraba de las enfermeras, que entonces eran monjitas. Y es curioso, resulta curioso, que ahora trabaja en ese mismo sanatorio como enfermera, no como monja, una sobrina mía, sobrina bisnieta suya, que se llama Victoria, como mi abuela, que era su hermana, la hermana de Juan Ramón. Bueno, en este poema Arias Tristes, las sensaciones que le despiertan las expresa en plástica claramente modernista de parques y de fuentes, como acompasadas en la dulcísima melodía de un nocturno de Chopin, también podríamos decir, que traen resonancias
del segundo movimiento de su pequeña serenata nocturna. El poema se titula precisamente Nocturno. Lo leo. Viene una música lánguida, no sé de dónde, en el aire. La luna, la dulce luna, tiñe de blanco los árboles. Y entre las ramas la fuente alza su hilo de diamantes. En silencio las estrellas tiemblan. Lejos el paisaje mueve luces melancólicas, ladridos y dulces ayes. Otro reloj da la una, desvela mirar el parque lleno de almas entre la música triste que viene del aire. Rubén Darío, que prologó su primer libro Ninfeas, que es el nombre de una planta acuática emblemática del modernismo, dice, refiriéndose a los versos de Arias Tristes, que son versos sencillos como lirios y musicales como agua de fuentes. Y dice también que son como la transparencia de un espíritu fino, fino como un diamante y deliciosamente sensitivo. Este poeta está enfermo, añade. Vive en un sanatorio allá en Madrid. Así en su poesía, no busquéis salud gozosa ni rosas de risa, cuanto más a veces una sonrisa de convaleciente, convalescenti di squisiti mali, convaleciente de un mal exquisito, pero en el cual se insinúa uno de los más grandes secretos de la vida. Hasta aquí Rubén Darío. Voy a leer también a Antonio Machado hablando de Arias Tristes. Bello libro de juventud en sueños. Algo atormentado y doloroso hay en este libro, una sensibilidad fina y vibrante que acaso llega a lastimar el alma antes de despertarla. Tengo también por aquí una cita de Federico García Lorca en su carta a Melchor Fernández Almagro. Le cuenta que ha pasado unos días en Granada con Juan Ramón y con Zenobia, que pasaron esos días invitados en su propia casa, en la casa de Federico, y establecieron una gran amistad con la familia, que por lo visto Juan Ramón se entusiasmó con su hermana pequeña Isabelita, a la que después le escribió una preciosa carta de su mujer, desde Moguer. Desde Moguer le escribe una preciosa carta a Isabelita, la hija menor de Federico, que le encantó con la inocencia y la dulzura de una niña todavía no llegada siquiera a la preadolescencia. Dice en la carta de García Lorca, ahora que lo he tratado íntimamente, he podido observar qué profunda sensibilidad y qué cantidad divina de poesía tiene su alma. Un día me dijo, Federico, iremos al Generalife a las 5 de la tarde, que esa es la hora en que empieza el sufrimiento de los jardines. Esto lo retrata de cuerpo entero. Este es el genuino fenómeno de proyección. Él proyecta, contempla, con estas contemplaciones que hace de la luna, que hace del parque, de los árboles. Él contempla el general, los árboles del Generalife y proyecta sus propios sentimientos, que en aquella etapa de su vida eran sentimientos, y en otras etapas posteriores también, por sus padecimientos que tuvo psicológicos, vivenciales, por el exilio, por muchas cosas más. Él proyecta ese interior suyo de sufrimiento. En su libro, precisamente, Tiempo, responde a personas que han dicho que su poesía era cursi. Bueno, era cursi porque en aquella época se escribía en un tono, era la época en que precisamente Rubén Darío había escrito aquello de la princesa está triste, que la princesa está triste, como la princesa está triste, dirá la princesa, los suspiros escapan de su boca de fresa. Bueno, había una cierta
Matiz, que desde nuestra visión actual era cursi, pero él también dice, y él se arrepiente de aquellos primeros poemas, porque dice que están escritos en una etapa que por su sensibilidad especial, dolida y enferma en aquella etapa de su vida y su juventud, pues podían pues parecer efectivamente que eran excesivamente sensibleros. Bueno, en esta etapa de su proceso creativo, Juan Ramón es un contemplativo sentimental que empieza recorriendo los caminos de su pueblo. Va compartiendo su alma con los elementos de la naturaleza que contempla y percibe, va pulsando, como dice Machado, su lira franciscana. Los pinares, el viento, el humo, las carretas, los bueyes, la luna, los pájaros, los animales, el burrito, todo lo va oliendo con su alma, dice él mismo, lo voy oliendo con mi alma. Los va insuflando vida como en un bosque encantado y mágico y va proyectando en ese entorno vital la hondísima melancolía de su propio psiquismo en alternancias bipolares, una neurosis depresiva, pero convirtiendo como el rey Midas su depresión y sus estados sobreestimulados, convirtiéndolos en arte, en joyas literarias. Juan Ramón ha definido todo este proceso existencial de su paso contemplativo por la vida como un continuo y total perseguir a la belleza. Y en este anhelo persecutorio de la belleza, con mayúsculas, en este camino anhelante, llega a sentirse vacío y decepcionado. La belleza se le va, se le escapa, se le escurre de entre las manos, se queda afuera. Corro ciego tras de ella, la medio cojo aquí y allá. Solo queda en mi mano la forma de su huida. Pero este sentimiento lo expresa todavía más dramáticamente en un poema de sonetos espirituales, que a mí me gusta especialmente, titulado Retorno fugaz. Es un soneto, como digo. ¿Cómo era, Dios mío? ¿Cómo era? Oh, corazón fugaz, mente indecisa. Era como el pasaje de la brisa, como la huida de la primavera, tan leve, tan voluble, tan ligera como estival vilano, sí, imprecisa como sonrisa que se pierde en risa, vana en el aire igual que una bandera. Bandera, sonreír, vilano, alada, primavera de junio, brisa pura. Qué loco fue tu carnaval, qué triste, todo tu cambiar trocóse en nada, memoria, ciega abeja de amargura. No sé cómo eras, yo que sé que fuiste. Y es desde este sentimiento de frustración vital y de vacío, desde donde pasa, desde donde cruza la frontera de la etapa de contemplación a la etapa de interiorización, de la proyección, concepto psicoanalítico, a la introyección, proyección, introyección, nuevo concepto psicoanalítico. Leo un poema. De pronto me dilata mi idea y me hace mayor que el universo. Entonces todo se me queda dentro, estrellas de oro, hondos mares, ideas de otros, tiernas tierras vírgenes, son mi alma. Es una estrofa de su libro Piedra y Cielo, escrito ya en 1917. Para esta etapa de introyección o interiorización he seleccionado también varios poetas y algunas estrofas sueltas, como esta que acabo de leer. El primer poema es de su libro Olvidanzas, se titula Crepúsculo. Son unos cuartetos. El poniente me invade con sus flores de oro, mientras pálido y lento canta
el ruiseñor de todos mis amores, ahogándose casi en mi garganta. Y al mirar aquel oro junto al pinar sombrío, me he acordado de mí tan dulcemente que era más dulce el pensamiento mío que toda la dulzura del poniente. Oh dulzura del oro, campo verde, corazón con esquilas, humo en calma. No hay en la vida nada que recuerde estos dulces ocasos de mi alma. La belleza que antes contemplaba y a cuya saga corría como loco, ya no está fuera, está dentro de él, por ese proceso de interiorización o introyección hacia la interior gruta encantada de su propia alma. Dice, no estás en ti, belleza innúmera, que con tu fin me tientas infinitas a un sinfín de deleites. Estás en mí, que tengo en mi pecho la aurora, a mi espalda el poniente quemándome, transparentándome en una sola llama. Es una estrofa de otro de sus libros, Piedra y Cielo. Pero es en Diario de un poeta recién casado de 1916, que después tituló también en otro momento Diario de Poeta y Mar, donde descubre definitivamente que la verdadera esencia de las cosas que él contempla, la auténtica belleza que él persigue, no está en la realidad cambiante y perecedera como las olas del mar, sino en su interiorización. Allí en su interior, en el interior profundo de su ser y de su alma, es donde las cosas adquieren su significación total y exacta. Y así se lo canta a su madre, símbolo también, como el mar, de plenitud primigenia interiorizada. Te digo al volver, madre, que tú eres como el mar, que aunque las olas de los años se cambien y te muden, siempre es igual tu sitio al paso de mi alma. Voy a leer ahora los dos primeros cuartetos de un soneto de su libro Sonetos Espirituales. Como en el ala, es un soneto a la poesía, al poema. Como en el ala el infinito vuelo. Como en la flor está la esencia errante, lo mismo que en la llama el caminante fulgor y en el azul el solo cielo. Como en la melodía está el consuelo y el frescor en el chorro penetrante y la dureza noble en el diamante, así en mi carne está el total anhelo, el total anhelo. La totalidad hecha el deseo de totalidad. Es la etapa de la sublimación psicoanalítica de el anhelo que todo lo abarca. Es ala y es vuelo, es flor y su aroma, es llama y es fuego, y melodía y consuelo del alma, es frescor de agua para el sediento y diamante de nobleza, es la totalidad, la identificación con el ideal, la idealización total de todo lo que ve, contempla y desea. Soy el Dios deseante y deseado, como se autodefinirá en su libro Dios deseante y deseado, el último libro que se publicó después de su muerte. Dios deseante que anhela totalidad y el Dios deseado que ya la han interiorizado y la posee en plenitud.
el Dios de la plenitud, el deseo de la plenitud. Estamos ya en la tercera etapa del proceso creativo de la obra de Juan Ramón Jiménez, la etapa que le he llamado de sublimación y de la identificación con el ideal. Dios del venir, te siento entre mis manos. Aquí estás, enredado conmigo en lucha hermosa de amor, lo mismo que el fuego con su aire. Del mismo libro he elegido otra estrofa en la que este proceso de sublimación del deseo y de identificación con la totalidad la concentra en el concepto de transparencia. Eres el Dios de lo hermoso conseguido, conciencia mía de lo hermoso. Eres la gracia libre, la gloria del gustar, la eterna simpatía, la iluminaria del clariver, el fondo del amor, el horizonte que no quita nada. La transparencia, Dios, la transparencia. El uno al fin, Dios ahora sólido en lo uno mío, en el mundo que yo por ti y para ti he creado. Anhelo de Dios, que es anhelo de sí mismo, que es Dios deseado y deseante, que es anhelo de plenitud y de belleza, que es anhelo de totalidad, que está en Él a través de la palabra creadora. Es un fenómeno de sublimación de los sentimientos y de identificación mística, análogo al de el inefable San Juan de la Cruz, que a Juan Ramón tanto le complacía y le entusiasmaba. Yo he leído, yo he escuchado grabaciones de cántico espiritual de San Juan de la Cruz, recitado con la voz de Juan Ramón Jiménez. Es aquella estrofa de canciones del alma, identificación mística. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. El tránsito a esta etapa de sublimación en su proceso creativo lo tiene referido espléndidamente con todo lo que supone para él de descubrimiento, de sorpresa, de perplejidad y de enmaravillamiento. Lo tiene concentrado esto en un bellísimo poema de un libro suyo, La frente pensativa. ¿Quién sabe del revés de cada hora? ¿Cuántas veces la aurora estaba tras el monte? ¿Cuántas el regio hervor del horizonte tenía en sus entrañas de oro el trueno? Aquella rosa era un veneno, aquella espada dio la vida. Yo soñé una florida pradera en el remate de un camino y me encontré un pantano. Yo soñaba en la gloria de lo humano y me hallé en lo divino. Llega a ser tan acabada y tan plena en él la conciencia y la experiencia de este proceso de consumación, de identificación con su ideal, de su yo hecho ideal, por la interiorización de la belleza, del amor, la plenitud y la totalidad, que en sus primeros versos del poema Espacio llega a decir: los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Porque Él es el Dios deseante y deseado, porque posee los secretos de la palabra creadora. Y como se dice en el prólogo neoplatónico del Evangelio de San Juan, al principio, antes que nada, existía la palabra, y la palabra era Dios. Y de la palabra salió todo lo que ha sido creado. Pues también había rezado el poeta Juan Ramón: que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente.
y se atreve a ofrecerle a Dios este mundo, ya lo he leído, este mundo que yo por ti y para ti he creado. Verá, voy a mostrar cómo concibe Juan Ramón el significado de la palabra, como concentración calidoscópica que transparenta y que crea toda la totalidad de la realidad intramundana y de la realidad trascendente. Voy a leer una estrofa para que veáis cómo la cantó Juan Ramón. A la palabra pura, original, metafísica, total y trascendente. Palabra, cáliz único, único pecho, urna sola. El olor de una rosa es en ti el de todas las rosas. La voz de una mujer, la voz de todas las mujeres. El de una luz, el de las luces todas. Palabra, eterno olor, eterna luz, eterna música. Dice el texto de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Sí? Habitó en el corazón del poeta. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Del poema Espacio, afirmó Octavio Paz, y muchos más lo han corroborado, que es uno de los más importantes y más bellos poemas del siglo XX universal. En el poema Espacio culmina esta experiencia de plenitud, de sublimación, de identificación con el ideal, de divinización. Es la condensación, términos psicoanalíticos, de toda la vida real y de toda la vida imaginativa del poeta, de sus sueños, de sus experiencias, de sus anhelos. Y supone la expresión y explicitación de un estado de conciencia tan excepcional como es la que el filósofo, también psicólogo y psiquiatra Pierre Janet, definió como lo propio y característico de los genios, de los que él llamaba genios del sentimiento. Voy a terminar leyendo un fragmento, sacando versos del poema Espacio. Tenga en cuenta que por ser una traducción directa de la afectividad y de ese estado de conciencia excepcional, resulta muy difícil de comprender y de interpretar en términos del lenguaje convencional. Podríamos aplicarle lo que dijo el mismo Juan Ramón de la poesía de San Juan de la Cruz, que es otro de los genios del sentimiento, que a la poesía de San Juan de la Cruz no es necesario entenderla ni hay que interpretarla, basta con entregarse a ella como a la música o como al amor. Un fragmento del fragmento 2 del poema Espacio, entre saco. Está situado en Nueva York, junto al río Hudson, de mi mar, del mar Atlántico, el mismo que cubre las orillas de la Huelva, donde Juan Ramón nació. Y en este río y esta mar, símbolo de totalidad y plenitud, va a representar Juan Ramón la vida entera. Toda su vida va a quedar sintetizado en este mar. Para recordar por qué he vivido, vengo a ti, río Hudson de mi mar. Dulce como esta luz era el amor. Y por debajo del Washington Bridge, el puente más con más de esta Nueva York, pasa el campo amarillo de mi infancia. Leyenda inesperada, dulce como esta luz, es el amor. Y esta Nueva York es igual que Moguer, es igual que Sevilla y que Madrid. Puede el viento en la esquina de Broadway, como en la esquina de las pulmonías de mi calle Rascón de Moguer, puede conmigo, y tengo la puerta donde vivo con sol dentro. Dulce como este sol era el amor.
Me miraron ventanas conocidas con cuadros de Murillo. En el alambre de lo azul, el gorrión universal cantaba. El gorrión y yo cantábamos, hablábamos, y lo oía la voz de la mujer en el viento del mundo. ¿Qué rincón ya para suceder mi fantasía? El sol quemaba el sur del rincón mío y en el lugar menguante de la estera crecía dulcemente mi ilusión, queriendo huir de la dorada mengua. Y por debajo del Washington Bright, el puente más antiguo de Nueva York, corre el campo dorado de mi infancia. Bajé por la calle, me abrió el viento la ropa, el corazón, y vi caras buenas. En el jardín los chopos verdes eran de Madrid. Hablé con un perro y con un gato en español, y los niños del coro Eterna Lengua, igual igual del paraíso y de la luna, cantaban con campanas de San Juan, en el rayo de sol derecho vivo, donde el cielo flotaba, hecho armonía, violeta y oro, iris ideal, que bajaba y subía, que bajaba, dulce como este sol, era el amor. Y entré cantando ausente en la arboleda de la noche, y el río que se iba bajo el Washington Bray con sol aún, hacia mi España por mi oriente, a mi oriente de mayo, por Madrid, un sol ya muerto pero vivo, un sol presente pero ausente, un sol rescoldo de vital carmín, un sol carmín vital en el verdor, un sol de amor y de trabajo hermoso, un sol como el amor, dulce como este sol era el amor. La palabra espacio pertenece, explico después, ya leí del poema. La palabra espacio pertenece al campo semántico de la física o de la astrofísica. En la literatura es un símbolo, lo que se denomina en psicoanálisis una imagen simbólica no figurativa, un símbolo sin imagen, una figura visual. El espacio no tiene figura, es un símbolo sin imagen, sin figura visual, solamente concepto. El espacio, la transparencia, Dios, la transparencia, como exclamó poeta en éxtasis mental. Pero es un símbolo sin imagen que condensa o que transparenta una serie de imágenes simbólicas también, pero ya figurativas. El sol, la luz, todo es símbolo y realidad al mismo tiempo. El mar, el pájaro, los niños, el campo, el río, que son con expresión y condensación de toda la vida emocional del poeta, actualizada, integrada en el amor y reorientada el amor. Dulce como este sol era el amor, dulce como este mar era el amor, dulce como esta luz era el amor. El amor como objetivo último de su autorrealización en plenitud, de su identificación con su ideal de belleza, de pureza, de amor. En psicoanálisis se conoce esta experiencia vital y espiritual, se conoce o se conceptualiza como sentimiento oceánico. Es un concepto del escritor francés Roland, con el que él interpretaba el sentimiento religioso, no exclusivamente cristiano, sino el sentimiento religioso en general, el de estar en paz y en armonía con el universo, integrándolo dentro de uno mismo, pero trascendiéndose a sí mismo. Es curioso que Romain Rolland tiene vinculaciones con Juan Ramón y con Freud. Con Juan Ramón, porque fue premio Nobel como él, y porque estudió y conoció a Rabindranath Tagore, el poeta indio de la barba blanca y de la luna nueva, traducido precisamente por Zenobia y por Juan Ramón. Y también porque Juan Ramón hizo una traducción de la obra de Romain Rolland estando viviendo en la residencia de estudiantes de Madrid,
para la residencia de estudiantes, tradujo a Romain Rolland. Y con Freud tiene relación porque mantuvo una correspondencia con él, con Romain Rolland, comentando precisamente el concepto de sentimiento oceánico. Para Freud, este sentimiento es la proyección del deseo infantil. Este sentimiento oceánico, Freud lo interpreta como proyección, sacar afuera un sentimiento infantil, de regresar al útero materno, al cobijo materno, de volver a experimentar la unidad total con la madre, que es la mayor experiencia humana de integración y de armonía que puede experimentar un ser humano. Voy a citar una pequeña estrofa de Dios deseante y deseado, donde la vivencia oceánica del gozo y armonía en plenitud integra la experiencia de Dios, de mar y de madre, todo al mismo tiempo. No es el goce mayor de lo divino de lo humano el dejarse merecer. No es el goce mayor de lo divino de lo humano el dejarse mecer en Dios, en la conciencia regazada del Dios, en la inmanencia madreada con su vaivén seguro, interminable. Y en otro pasaje del poema Espacio dice Juan Ramón: para acordarme de por qué he nacido, vuelvo a ti, mar. El mar que fue mi cuna, mi gloria y mi sustento. El mar eterno y solo que me llevó al amor. Y del amor es este mar que ahora viene a mis manos, ya más duras, como un cordero blanco, a beber la dulzura del amor. Dulce como este mar era el amor. Y acuérdense de lo que le dedicó a su madre en Diarios de un poeta recién casado. Durante su navegación de regreso a su casa y a su madre, casa y madre en armónica condensación psicoanalítica. Te digo al volver, madre, que tú eres como el mar.